vamos a hablar de un tema que le hemos dado seguimiento a lo largo de las 3 últimas semanas. Hemos estado platicando sobre salud y sobre temas que tienen que ver con nuestros riñones. Está aquí en el estudio el doctor Eric Vélez, él es director médico del Centro Mexicano Pro Donación Renal. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muy buenos días, Jaime, gracias por la invitación. Qué gusto tenerte y qué gusto también hablar. Ya hablamos primero hicimos hace 3 semanas en Cómo piensan los mexicanos con Adrián Villegas de qué tanta información teníamos los mexicanos sobre nuestra salud renal, sobre nuestros riñones. Hace una semana hablamos con la gente de Probiomed, porque ellos están desarrollando ahí medicinas. Ellos de hecho tuvieron un foro en el Senado de la República, por eso quisimos platicar con ellos, para que también se incentivaran mayor número de políticas públicas en tratamientos que tienen que ver con riñones, pero también en lo que ustedes están haciendo, que es el tema de la donación renal. Pero a ver, doctor, primero empecemos. ¿Qué debo entender por un padecimiento renal y cuáles son las señales de un padecimiento renal? Claro que sí, Jaime. Pues mira, principalmente hablando del tema enfocado a la donación renal, el padecimiento que antecede a esto es la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es la pérdida de la función renal de manera progresiva e irreversible. ¿Esto qué quiere decir? Que tu cuerpo empieza a perder la capacidad de liberar esas toxinas dañinas para ti mismo y empiezas tú a tener síntomas de cansancio, o puedes incluso empezar a sentir mareos, empiezas a sentir una incomodidad que no es regular en tu día a día, y que la manera de empezar a darse cuenta o de que entre en proceso de diagnóstico es a través de estudios de laboratorio que tu nefrólogo es el único capaz de poderte indicar. ¿Qué me puede ocasionar un daño al riñón? Al daño en riñón, pues mira, las principales causas para insuficiencia renal crónica son la diabetes o la hipertensión, que principalmente son las causas o de las enfermedades crónicas en México que más atacan a los mexicanos. También puede haber algunas otras enfermedades de carácter genético, pero esas ya son estudiadas más a fondo y con mucho tiempo de anticipación. ¿Un padecimiento renal puede salir así de la noche a la mañana, o es una evolución y es un tema de malos hábitos, como tú lo comentas? Puede ser una mala alimentación. He visto que también si te automedicas puedes estar en este riesgo. ¿Estas son las características que tiene este tipo de enfermedades? Claro que sí, muy bien dicho. Y de hecho, la insuficiencia renal crónica es algo progresivo. Nunca empiezas del día a la mañana. La pérdida de la función renal es progresiva y es a través de los años de vida. Poco a poco uno va perdiendo más la capacidad del riñón de funcionar, y tú vas ir viendo esos decrementos en tus niveles de creatinina, de la función de los riñones en los laboratorios que el nefrólogo te indique. ¿Cuáles son las posibilidades o cuáles son las actividades que pueden hacer que nuestros riñones sean saludables? ¿Cómo podemos cuidar a nuestros riñones? Pues mira, básicamente es una buena alimentación, de verdad es atender a las indicaciones del nefrólogo, del nutriólogo, también en materia de alimentación. ¿Por qué? Porque las principales enfermedades que terminan o desenlazan en una insuficiencia renal pueden ser o la diabetes o la hipertensión, que como bien sabe la gente están relacionadas al síndrome metabólico, y todo esto viene a través de la alimentación y del estilo de vida de las personas. ¿Y tener una actividad sedentaria, hacer ejercicio, eso también puede ser la diferencia? Pues, ¿O puede ayudarme? Pues podría ayudarte. ¿Por qué? Porque todo eso engloba lo que es el síndrome metabólico, y claro que las tendencias y el estilo de vida de las personas tiene factores de riesgo que podrían involucrarse a estas enfermedades previas, como son la diabetes y la hipertensión, y posteriormente podrían desenlazar en insuficiencia renal crónica, que no necesariamente todo paciente con diabetes o hipertensión desarrollan insuficiencia renal. Exactamente. Oye, y para México tengo entendido, todo un tema de salud, comienza a ser ya todo un tema de salud pública los padecimientos renales. Hemos visto, derivados también, lo que tú nos comentabas. De hecho, la Secretaría de Salud hace algunos meses dio como una alerta de todo lo que tiene que ver con la obesidad y todas las enfermedades que derivan de la obesidad. Una de estas puede ser una afección en el riñón. ¿Esto cómo lo podemos revertir nosotros desde casa? Pues mira, primero hay que empezar con una buena alimentación, con un buen estilo de vida, cambiar la manera en la que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos y seguir las recomendaciones. Una vez que ya
más bien, ProRenal aquí lo que viene a ayudarle a las personas que ya se encuentran con la enfermedad, porque nosotros, más que diagnosticar o ayudar en el proceso somos una nueva alternativa para toda la gente que se encuentra ya en la lista de espera de recibir un trasplante. ¿Por qué? Porque todas estas personas son personas que en algún momento durante el desarrollo de su enfermedad y ya están en tratamiento con diálisis, tienen un donador, pero este donador es incompatible con ellos. Y esas personas entran en la lista de espera y tienen que esperar largo tiempo para ver si hay alguna oportunidad para ellos. Nosotros aquí, gracias al algoritmo desarrollado por el doctor Alvin Roth y con el cual fue reconocido con el Premio Nobel de Economía, podemos ofrecer una nueva alternativa, una nueva búsqueda para esos pacientes y que puedan de alguna manera encontrar a alguien que tenga un donador que esté en la misma posición que ellos. Nosotros también lo que vamos a tratar de integrar son cadenas de donación en las cuales no se termine en un intercambio únicamente entre dos parejas, sino poder beneficiar al mayor número de personas que se encuentren en esta situación y así ellos puedan acceder a un trasplante de manera más oportuna. ¿Crear una base de datos? Crear una base de datos. El algoritmo matemático, entre mayor cantidad de parejas estén integradas en él, tiene mayor capacidad de respuesta y mayor capacidad de buscar una alternativa para todos. La alternativa del riñón, me imagino, sin ser conocedor del tema y sin ser médico, pues pocas oportunidades te da la vida de tener dos órganos, ¿no? Exactamente. Tenemos dos riñones. Claro. Tengo entendido que nada más ocupamos uno, por eso podemos donar. No. ¿Es verdad o no es verdad eso? Los dos riñones, claro que funcionan al mismo tiempo. O nuestra vida, o podemos tener una vida normal con un riñón. Exactamente, esa es la realidad. La función del cuerpo, con un solo riñón puedes tú vivir sanamente y sin ningún problema. Y entonces, yo había escuchado, si un hermano o la mamá o alguien de la familia cercana necesita alguna donación, entonces eso no me hace ya de sí un candidato certero. Tiene que haber un estudio, y puede haber un trámite de que no, tú no eres apto o el donador no es apto de tu riñón, en este caso. Exactamente, y eso es algo que tenemos nosotros que cambiar, ese pensamiento de... Yo pensaba que era así de entrada, que el hermano con la hermana que necesitaban algún riñón, pues ya la tenían ganada, entonces eso no es cierto. No, mira, ese es un pensamiento precisamente que debemos de cambiar, que es generacional, es el hecho de creer que por ser hijo o padre de alguien que lo necesite, en automático ya eres tú un candidato potencial. Claramente hay mayores posibilidades, pero como desde la biología genética únicamente uno hereda la mitad del padre y la mitad de la madre en cuanto a genes, puede ser que tú heredes la mitad que tu padre no tiene o la mitad que tu madre no tiene, y eso te hace precisamente incompatible con el ser querido a quien tú quieres ayudar. Oye, y las cifras en México de donaciones, ¿cómo caminan? Somos un pueblo solidario, bueno, eso es lo que hemos visto y lo vemos cuando hay alguna catástrofe natural, por ejemplo, que nos volcamos en la solidaridad. En temas de donaciones, ¿ahí cómo caminamos? Y en tema de donación de riñones, ¿cómo caminamos? En temas de donación, el hecho no es que la gente no quiera donar, sino el principal problema es la incompatibilidad que existe. Por eso la lista de espera cada vez crece más y la enfermedad renal terminal es una enfermedad al alza. Actualmente hay alrededor de 120,000 pacientes ya con la enfermedad y alrededor de 60,000 están en tratamiento ya de diálisis, sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. La diálisis se tiene que realizar en ocasiones diaria, dependiendo lo avanzado que esté el problema, ¿no? Exactamente, lo regular es que sea cada 3 días, en un promedio entre 3 y 4 horas. Hay alrededor de 13,000 pacientes en la lista de espera porque son pacientes que pudieron haber tenido algún donador, ya sea familiar o amigo cercano, pero que resultó incompatible con ellos y tienen que estar en la lista que únicamente es a través de donación cadavérica. ¿Cómo funciona eso? Y la donación cadavérica nunca es suficiente para la cantidad de personas en necesidad de una nueva alternativa. Se realizan alrededor de 2,970 trasplantes renales en México al cierre del 2016, según números del Senatra. Oye, ¿y cómo se pueden sumar a ProRenal, a este Centro Mexicano de Prodonación de Riñones? Claro que sí. Mira, nosotros invitamos a todos los pacientes que se encuentren en esta situación y que tengan un donador, aunque sea incompatible con ellos, que visiten la página www.pro-renal.com o en nuestras redes sociales, que es ProRenal MX.
ahí podrán obtener información acerca del centro y una manera de comunicarse con nosotros de manera directa. La donación renal pareada es el concepto en el cual ustedes están sumando, que es generar este algoritmo y hacer esta base de datos. En Estados Unidos estaba viendo cifras de 3.100 parejas de donadores receptores que se traducen en una gran cantidad de trasplantes. Exacto, efectivamente. ¿Eso qué quiere decir o en qué se traduce? Es el algoritmo tiene la capacidad de que entre más candidatos, más parejas con estas características se unan, mejor funciona, es mucho más ágil y está comprobado tanto científicamente como probado en distintos países y con un gran número de pacientes ya beneficiados, que es un sistema reconocido y que funciona y la identificación es eficaz y precisa. ¿La expectativa de vida qué tanto se modifica con a un paciente que es receptor de un órgano, en este caso de un riñón? Pues mira, si lo podemos comparar con el tratamiento conservador que es la diálisis o la hemodiálisis, está comprobado científicamente que el trasplante te aumenta o te da una expectativa de vida 2.5 veces mayor a la diálisis. Pues doctor Eric Vélez, director médico del Centro Mexicano Pro Donación Renal, pues hay que sumarse. Estuvieron apareciendo las páginas de internet. ¿Nos puedes recordar la página para que la gente se ponga en contacto con ustedes? Claro que sí, es www.pro-renal.com. Muchas gracias, es el doctor Eric Vélez y bueno, pues a sumarse en estos esfuerzos, lo hemos tratado aquí en este espacio informativo y vale mucho la pena. Y también medicina preventiva, ¿no, Doc? Claramente, y como somos nosotros una institución sin fines de lucro y nuestra intención es ayudar a las personas de la manera en la que nos sea capaz, claro. También es importante valorar el hecho de dependemos nosotros muchas veces de los donativos o de patrocinios que la gente nos pueda brindar y por eso invitamos tanto a las personas, a los pacientes, a las instituciones de salud, incluso a la industria farmacéutica, a que se unan, sumen esfuerzos. ¿Por qué? Porque ProRenal no es una institución que compita con nadie más ni que trate de quitarle o restarle importancia a otras instituciones o a otros programas que existan. Al contrario, es una alternativa más que brinda o suma a la causa de beneficiar a los pacientes con insuficiencia renal crónica. Sumar esfuerzos. En una tarea y en un escenario que para México luce muy, muy adverso, con todo lo que tiene que ver con obesidad, con lo que tiene que ver con enfermedades cardíacas y bueno, pues de ahí una larga lista. Gracias, Doc, que esté muy bien.